Mi madre me mintió durante toda mi infancia y tardé más de 30 años en descubrirlo. Lo peor no fue enterarme de la verdad, sino comprender que absolutamente todas las decisiones importantes de mi vida habían sido tomadas para mantener esa mentira intacta. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era completamente normal. Crecí en una casa pequeña, en un barrio tranquilo donde todos parecían conocerse desde siempre. Mi madre trabajaba muchas horas al día y siempre decía que hacía todo ese esfuerzo para que yo tuviera una vida mejor. Nunca conocí a mi padre. Cada vez que preguntaba por él, ella respondía exactamente lo mismo, que nos había abandonado antes de que yo naciera, que no quería saber nada de nosotros y que no valía la pena perder el tiempo pensando en alguien así. Con el paso de los años dejé de insistir porque cada pregunta terminaba igual. Mi madre lloraba, se encerraba en su habitación durante horas y yo terminaba sintiéndome culpable por haber sacado el tema. Mientras mis amigos hablaban de los fines de semana con sus padres, de los partidos de fútbol o de los viajes familiares, yo simplemente sonreía y fingía que no me importaba. Me acostumbré a inventar excusas. Decía que mi padre trabajaba en otra ciudad, que estaba enfermo o que vivía muy lejos. Era más fácil mentir que explicar una historia que ni siquiera yo entendía. Mi madre siempre insistía en que no necesitábamos a nadie más, que éramos un equipo y que mientras nos tuviéramos el uno al otro todo estaría bien. Yo le creía porque era la única persona que tenía. Desde pequeño hubo cosas que nunca me parecieron normales, aunque en ese momento no les daba importancia. En la escuela, cuando pedían una copia del acta de nacimiento, mi madre siempre iba personalmente a entregarla. Nunca me dejaba verla. Si llegaba alguna carta dirigida a mí, ella era la primera en abrirla. Si alguien preguntaba demasiado sobre nuestra familia, cambiaba inmediatamente de conversación. Recuerdo que una vez un profesor quiso hablar conmigo porque había un error en unos documentos escolares. Mi madre apareció antes de que pudiera entrar a la oficina y salió unos minutos después diciendo que ya estaba todo solucionado. Nunca supe cuál era el problema. También había fotografías prohibidas. En casa teníamos muchos álbumes familiares, pero curiosamente no existía una sola imagen de mi madre embarazada. Tampoco había fotos mías de recién nacido en el hospital. Las primeras imágenes aparecían cuando yo tenía aproximadamente 1 año. Siempre pensé que simplemente se habían perdido, hasta que un día, siendo adolescente, le pregunté por qué no existían fotos de mis primeros meses de vida. Ella respondió que una inundación había destruido todas las cajas donde estaban guardadas. Me pareció una explicación lógica y no volví a insistir. Mi madre tenía una regla muy extraña. Nunca podíamos viajar al pueblo donde ella había nacido. Según decía, allí no quedaba nadie de la familia y solo existían malos recuerdos. Cada vez que las vacaciones se acercaban y yo proponía conocer ese lugar, encontraba una excusa distinta. Un año dijo que las carreteras eran peligrosas. Otro año comentó que el pueblo estaba prácticamente abandonado. Después aseguró que no había nada interesante para visitar. Al final dejamos de hablar del tema. Cuando cumplí 16 años ocurrió algo que en ese momento consideré una simple coincidencia. Salía del colegio cuando un hombre de unos 50 años me observó fijamente desde la otra acera. No era una mirada cualquiera. Parecía sorprendido, como si hubiera visto un fantasma. Después comenzó a caminar hacia mí. Alcanzó a decir mi nombre antes de que pudiera reaccionar. Me preguntó si realmente era yo. Contesté que sí y enseguida noté que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Quiso decir algo más, pero en ese instante apareció mi madre conduciendo. Frenó bruscamente, bajó del auto y me tomó del brazo con una fuerza que jamás le había visto. Me obligó a subir sin siquiera saludar al hombre. Mientras nos alejábamos miré por la ventana y vi que él permanecía inmóvil, con una expresión de tristeza imposible de olvidar. Durante todo el camino le pregunté quién era aquel desconocido. Mi madre respondió con un tono que nunca antes había usado conmigo. Dijo que era una persona peligrosa, que jamás debía hablar con él y que si alguna vez volvía a verlo tenía que alejarme inmediatamente. Le pregunté por qué conocía mi nombre y ella respondió que seguramente lo había escuchado cuando salía del colegio. No me convenció, pero tampoco tenía pruebas para discutir. Con el tiempo aquel episodio quedó guardado en algún rincón de mi memoria. Terminé la secundaria, conseguí trabajo y más adelante me mudé a otra ciudad. Seguía visitando a mi madre todos los fines de semana. Nuestra relación era buena, aunque siempre existía una sensación extraña de que había temas prohibidos. Nunca hablábamos del pasado. Nunca hablábamos de mi padre. Nunca hablábamos de la familia. Cuando cumplí 30 años decidí hacerme una prueba de ADN por simple curiosidad. Un compañero del trabajo había encontrado unos parientes lejanos gracias a una de esas plataformas y me pareció interesante conocer mis orígenes. No esperaba descubrir nada importante. Solo quería saber de qué regiones provenían mis antepasados. Envié la muestra. Olvidé el asunto durante varias semanas y seguí con mi vida.
Un mes después recibí una notificación diciendo que los resultados estaban listos. Abrí la aplicación esperando ver un mapa con porcentajes de ascendencia. Eso apareció, pero había otra sección que llamó inmediatamente mi atención. Coincidencias familiares. El primer nombre figuraba con un porcentaje tan alto que solo podía significar una cosa. Hermano biológico. Me quedé completamente inmóvil frente a la pantalla. Pensé que debía tratarse de un error. Yo era hijo único. Mi madre siempre me había repetido que nunca tuvo más hijos. Sin embargo, la plataforma indicaba una compatibilidad genética imposible de confundir. Aquella persona compartía casi el 50% de mi ADN. Pasé horas intentando encontrar una explicación lógica. Revisé una y otra vez los resultados buscando alguna aclaración. No había ninguna. Al día siguiente recibí un mensaje privado desde la misma plataforma. Era de aquel supuesto hermano. El mensaje decía algo muy simple. Hola. No sé si esto tiene sentido para ti, pero llevo más de 20 años buscándote. Creo que necesitamos hablar. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Dudé durante varias horas antes de responder. Finalmente escribí una sola pregunta. ¿Cómo sabes quién soy? La respuesta llegó apenas unos minutos después. Porque mi padre nunca dejó de buscar al hijo que le quitaron. Y porque cuando vi tu fotografía pensé que estaba viendo una versión más joven de él. En ese instante comprendí que la historia que mi madre me había contado durante toda mi vida empezaba a desmoronarse, pero todavía no imaginaba que aquello era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Aquella noche apenas pude dormir. Leí ese mensaje una y otra vez hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Cerraba la aplicación, la volvía a abrir y esperaba que todo desapareciera como si hubiera sido un error del sistema, pero el mensaje seguía allí. Durante horas imaginé todo tipo de explicaciones. Pensé que podía tratarse de una coincidencia, de un fraude o de una persona confundida. Sin embargo, cuanto más revisaba los resultados de la prueba, más evidente resultaba que aquel hombre decía la verdad. Compartíamos demasiado ADN para que fuera un simple error. A la mañana siguiente decidí responder. Le pedí que me contara todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Tardó varias horas en contestar. Cuando finalmente llegó su respuesta era mucho más extensa. Me explicó que él había crecido escuchando la historia de un hermano menor que desapareció siendo un bebé. Según su padre, un día recibió la noticia de que el niño había muerto pocas horas después de nacer. Nunca le permitieron ver el cuerpo, nunca hubo un funeral y tampoco existió un certificado que pudiera consultar personalmente. Siempre sintió que algo no encajaba, pero con el paso de los años todos terminaron aceptando aquella versión. Él jamás la creyó del todo y cuando aparecieron las pruebas de ADN decidió hacerse una por curiosidad. Nunca imaginó encontrarme. Mientras leía aquellas palabras sentía que el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza insoportable. Mi madre siempre me había dicho que mi padre nos abandonó antes de mi nacimiento. Ahora aparecía una historia completamente diferente. No sabía cuál de las dos era cierta, pero por primera vez en mi vida comprendí que alguien había mentido durante décadas. Quedamos en encontrarnos unos días después en una cafetería ubicada a medio camino entre nuestras ciudades. Llegué mucho antes de la hora acordada. Cada persona que cruzaba la puerta hacía que levantara la cabeza. Cuando finalmente entró supe inmediatamente que era él. No porque lo hubiera visto antes, sino porque era como observar una versión distinta de mí mismo. Teníamos la misma forma de caminar, los mismos ojos, incluso sonreíamos de una manera parecida. Durante unos segundos ninguno habló. Solo nos observábamos intentando aceptar lo evidente. Se sentó frente a mí y sacó una carpeta vieja llena de documentos, fotografías y recortes de papeles amarillentos por el tiempo. La abrió lentamente. La primera fotografía mostraba a un hombre joven sosteniendo a un niño de unos 4 años. Ese niño era él. El hombre era quien aseguraba ser nuestro padre. Me sorprendió lo mucho que me parecía a él. Era como mirar mi propio rostro con 30 años más. Nunca recuperaré los cumpleaños que no compartí con mi padre, los abrazos que no recibimos ni los años perdidos, pero sí pude recuperar el tiempo que aún nos quedaba. Y aunque mi madre me mintió durante toda mi infancia, la verdad terminó encontrándome cuando menos lo esperaba. Cambió para siempre mi forma de ver a mi familia y me enseñó que ninguna mentira, por grande que sea, puede permanecer escondida para siempre.